Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Bienvenidas a un programa más, a un programa de una energía nada corriente. Soy Álvaro Manso y este es el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Y es un día estupendo para hacer un podcast porque está lloviendo, está nublado en Valencia y es perfecto para estar con la mantita en casa, recogiditos y escuchando nuestro podcast favorito. ¿Tú cómo estás, Guillermo de Santos? ¿Te has mojado hoy? ¿Te ha caído la lluvia? Hola, ¿qué tal? No, por suerte, no, todo ha ido bien y con ganas de este super programa del que hablaremos de una energía muy interesante que, como ya hemos comentado alguna vez, no depende del clima, ni de la lluvia, ni del sol, ni nada, así que tiene sus serias ventajas. Y no sabemos cómo está el clima, ni el sol, ni nada en Polonia, pero ahora mismo no lo cuentan. Maciej Milanowski, ¿cómo estás, Maciej? Muy buenas, chicos. Estoy muy bien. Pues aquí el cielo se puso nublado, se puso oscuro y la verdad, hoy no ha llovido, está bien, pero bueno. Pero allí el tiempo se puso oscuro en septiembre más o menos, ¿no? Ya hasta marzo. Sí, aunque estamos en la misma zona horaria, ya está totalmente oscuro. Muy bien, pues y hoy tenemos un programa muy especial. Le tengo que dar las gracias al invitado por la paciencia, que llevamos como 3 arranques ya. Se llama Toni Cazorla, es doctorado en Ingeniería Industrial sobre modelado de sistemas de bombas de calor geotérmicas, profesor ayudante, doctor en el Departamento de Termodinámica Aplicada en la UPV e investigador en el área térmica en el Instituto de Ingeniería Energética. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad, me hacía mucha ilusión pasarme por aquí. Llevo cursando ya bastante tiempo y se agradece mucho. Hoy os vengo a hablar de un tema que llevo investigando desde hace mucho tiempo, en el que hice mi doctorado, que es la geotermia. Así que espero que lo disfrutéis. Seguro que sí, es súper interesante. Es una energía de la que, bueno, ya dijimos en el programa de inauguración de esta temporada, en el que despedimos a Michel. Si no habéis escuchado, os recomiendo ir a él, que es una energía poco corriente, es súper apropiada para este programa. Y simplemente quería arrancar preguntando qué es la geotermia, porque hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que oye hablar de esto. Pues sí, la verdad es que es una energía que no es una de las mainstream, no se conoce tanto. Pues sí que la geotermia es una energía, podríamos decir, ancestral, ¿no? Ya desde hace 20.000 años que ya la utilizaba la humanidad en los habitantes que habían en la Tierra. Con la geotermia, ya lo hablaremos, pero como bien habéis dicho, no depende mucho del clima que haga en ese momento, no depende de si hace calor, desde si hace sol, de si es de día, de si es de noche, sino que aprovecha el calor que está almacenado en el interior de la Tierra, ¿no? Ya se utilizaba hace muchos años pues, para bañarse, para cocinar alimentos, pues todos conocéis las típicas aguas termales o géiseres que hay en algunos puntos del planeta, y ya se utilizaba por el hombre de hace 20.000 años. Lo bueno, como comentaba, pues no depende si es de día, si es de noche, no depende de si hace mucho calor ese día, si el aire está muy caliente o si está muy frío, sino que lo que hacemos es aprovechar el calor que hay debajo de la superficie de la Tierra, ¿no? Este calor se generó cuando se creó el planeta Tierra hace 4.500 millones de años y está pues, ahí ese calor almacenado y se puede extraer, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de geotermia. Básicamente, pues es aprovechar este calor que hay dentro de la Tierra con una serie de pozos y tuberías, se puede extraer, ¿no? Ya sea... Y sí. una pregunta que me surge a mí, esto se considera energía renovable, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. Buena pregunta. Eso me lo dejaba para el final, pero bueno. Así que lo dejamos para el final, pero... Sí que, a ver, en parte, obviamente es 100% renovable según el tipo de geotermia.
ahora hablaremos, se puede considerar más renovable o menos renovable y puede llegar a ser 100% renovable. Puede llegar a serlo, sí. Bueno, Sí, pero parece que el calor de la Tierra almacenado ahí desde el principio de todo se va agotando, ¿no? Es como, no pero puede ser sostenible si cada día básicamente se enfría la Tierra, ¿no? Claro. A ver, bueno, eso. Os voy a hablar un poco también de, bueno, este calor, ¿no? Cómo se generó, ¿no? Y bueno, si conocéis un poco de geología, las cosas básicas, ¿no? En la Tierra en el planeta Tierra hay diferentes capas, ¿no? En el núcleo, en el interior de la Tierra, está ya lo que es el núcleo sólido, que ahí tenemos, está a unos 6.000 kilómetros de profundidad y tenemos una temperatura de 4.000 grados, ¿no? Que hay mucha diferencia con la temperatura que tenemos en la superficie de la Tierra, pues que estará pues, en torno a pues, 10, 15, 20 grados, ¿no? En función de el punto de la Tierra en el que estemos. Entonces, existen diferentes capas en la Tierra, está eso, el núcleo sólido, el núcleo líquido, el manto y luego ya lo que llamaríamos la corteza terrestre. Nuestra corteza terrestre pues abarca desde la superficie terrestre hasta unos 60-70 kilómetros. Y es en esta capa de la Tierra en la que podemos aprovechar el calor, bueno, la temperatura que se obtiene, o sea, que tenemos en esa profundidad. Entonces, nada, deciros también que hay puntos del planeta en los que tenemos un alto gradiente geotérmico y os preguntaréis, ¿qué es esto del gradiente geotérmico? ¿No? El gradiente geotérmico justo me pregunta. Sí, es cómo varía la temperatura cuando nos vamos hacia el fondo de la Tierra, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Si vamos excavando, va aumentando la temperatura ¿en qué magnitud? Pues para que tengáis una idea de promedio, pues eso se aumenta a 33 grados por cada kilómetro, ¿no? Es un promedio en toda la Tierra. Pero sin embargo existen zonas del planeta en las que tenemos un gradiente geotérmico bastante más elevado y podemos llegar a alcanzar los 100-200 grados en profundidades muy asequibles, de menos de 500 metros, ¿no? Y es aquí donde se puede utilizar la geotermia para producir electricidad, que ahora os comentaré. Entonces, y lo que decía Machi, este calor, ¿no? Pero ¿se agota, no se agota? Si lo estamos extrayendo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, hay un calor que se genera y se sigue generando en el interior de la Tierra, porque este calor al final viene de diferentes reacciones, de desintegración de isótopos radiactivos que están presentes en la corteza, ¿vale? Del calor que se inició, o sea, se liberó cuando se creó el planeta y que se sigue aún está llegando a la superficie, ¿no? Y gracias también a los diferentes movimientos que tenemos entre capas de la Tierra, pues este calor pues, puede llegar a la superficie terrestre. Pero el potencial, obviamente, es gigante que tenemos ahí. Y bueno, solo hay que ver lo que está pasando, por desgracia, en La Palma para saber cuánta energía tenemos ahí almacenada debajo de nuestros pies. Eso sería supongo que en las zonas con actividad volcánica, ¿no? Como podían ser un archipiélago. Bueno, esto es más típico, ¿no? En Islandia, así, donde hay geysers, ahí se aprovecha más el potencial geotérmico, incluso para producir electricidad, que son los que llamamos los tipos de más alta energía. Así es, eso, existen zonas del planeta, pues si hablando por ejemplo de Europa, pues Islandia es uno de los países donde tenemos gradientes geotérmicos más altos, ¿no? Donde se puede aprovechar y donde se lleva aprovechando la energía geotérmica desde hace ya muchos años. Debido a eso, a que tenemos, o sea, por la geología que tiene esa zona, pues podemos llegar a temperaturas muy altas a profundidades a profundidades asequibles, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es excavar a la profundidad que nosotros queremos y con las tuberías podemos extraer o el vapor o el agua que esté ahí almacenada directamente, o podemos inyectar nosotros agua o cualquier otro fluido y aprovechar que la roca está muy caliente para calentarlo y extraerlo y utilizarlo pues, para la aplicación que nosotros queramos. Creo que otro sitio muy famoso por estas zonas es el centro de Italia, sí, en Toscana.
Y creo que la primera planta eléctrica de geotermia del mundo fue instalada ahí, en esta zona de Landarejo, creo. Esto fue en siglo XX. Así que ya podemos decir que es tecnología madura. Ahora, esta zona, Landarejo, pues toda esta zona tiene capacidad de 800 megavatios y cubre 2% de la demanda eléctrica de Italia. Así que ya es una tecnología importante. Pues sí, la verdad es que Machi tienes razón. No sé si, como os iba a comentar, sí, Landarejo es una de las zonas de Europa, ahí en Italia, donde se instaló una de las primeras centrales geotérmicas para producir electricidad, ahí en el 1913. Y claro, como bien dices, a partir de entonces se han instalado más, ¿no? Sí que las primeras instalaciones geotérmicas datan de eso, del año 1910, ¿no? Principios del siglo XX, y se utilizaban pues, sobre todo pues, para extraer vapor, ¿no? Que esté a baja presión, se utilizaba pues, para calefacción en invernaderos, para edificios industriales, para residenciales también. Y también allá por el 1930 se empezaron a instalar las primeras redes de calefacción urbana, redes modernas de calefacción urbana, justamente como comentaba Álvaro, en Islandia, en Reykjavik, ¿no? En 1930 se instaló la primera y desde entonces se han ido instalando pues, por muchas zonas del planeta, ¿no? En Europa pues, podemos encontrar redes de estas de district heating. En Islandia, obviamente, pues, es una de las principales formas de calefacción que tienen allí, pero también en otros países como Alemania, Francia, Hungría, ¿no? Estados Unidos se utiliza mucho también la geotermia, y nada. Si queréis, bueno, os comento tipos de geotermia que existen, ¿no? Ya que estamos aquí, para producir electricidad, para calefacción, no sé qué. Claro, ¿no? Sí. Porque tampoco, lo que tengo entendido es que se usa para producir electricidad, pero no es la principal fuente, ¿no? El principal potencial que tiene la geotermia. Hay diferentes tipos de geotermia, ¿no? Y este es uno de ellos solo. Así es, hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? En función del recurso que tengamos. Entonces, sí que existe la geotermia de muy alta temperatura, o sea, de alta temperatura, que normalmente se considera a partir de 150 grados, que es cuando tenemos pues eso, una profundidad asequible, roca a esa temperatura, y se utiliza para producir energía eléctrica. Entonces, al final lo que hacemos es cavar unos pozos con una serie de tuberías y o directamente extraer el vapor que está ahí almacenado, ¿no? Agua muy caliente, que está a alta presión, y se extrae, y lo que hacemos es pues, turbinar, ¿no? Con una turbina producimos electricidad. Luego tenemos pues otros tipos de geotermia, que sería ya de media temperatura, que normalmente entre 90 y 150 grados, que ahí sí que se podría utilizar para energía eléctrica, para producir electricidad, pero normalmente si requiere pues ya utilizar otro fluido, ¿no? Pues, por ejemplo, un ciclo orgánico de Rankine, o utilizar otro fluido para poder generar vapor y turbinarlo. Luego tenemos aplicaciones de baja temperatura, normalmente entre 30 y 90 grados, y que ya se utiliza pues, directamente para calefacción, para calentar invernaderos, pues por ejemplo, para calefacción de piscinas, en procesos industriales, ¿no? En cogeneración, pues para utilizar una parte para generar electricidad y luego otra parte pues, para otros procesos industriales o para calefacción, redes de district heating. Y luego ya finalmente tenemos la que llamamos de muy baja temperatura o geotermia somera, ¿vale? Que es en la que yo estoy especializado y que es la energía geotérmica que podemos utilizar en cualquier lugar del planeta, ¿no? Eso es cuando tenemos, en cualquier lugar del planeta vamos a tener la temperatura del suelo a menos de 30 grados, ¿vale? Entonces... Simplemente, si no, sería lo del suelo es lava, pasaría de ser un meme a una vida. A una realidad, ¿no? Sí. Bueno, en esos casos ya. Y entonces, la energía somera sería la que tendría el mayor potencial, o sería más interesante. Quiero decir, esta sería, ¿no? La que más nos interesaría, sería un reemplazo para la calefacción tradicional.
Sí, o esta energía, refrigeración. sí. La geotermia somera o de baja profundidad se utiliza, se utiliza para calefacción, refrigeración de edificios o para producir agua caliente sanitaria. Y tiene un gran potencial porque se puede utilizar en cualquier parte del planeta. El resto de geotermias tienen un gran potencial pues, para producir electricidad, para producir calor que se puede utilizar en procesos industriales, son plantas de cogeneración, pero está restringida a zonas en las que encontremos unas temperaturas más elevadas a profundidades asequibles, ¿no? O sea, se pueden excavar pozos hasta pues, 1 kilómetro, 2 kilómetros para generación eléctrica o para estos usos. En el tema de la geotermia somera, normalmente con excavar pozos de entre 50, 100, 200 metros, ya puedes hacer funcionar una bomba de calor para calentar o para enfriar nuestros edificios. ¿Vale? Y entonces, también, bueno, esta energía también se lleva utilizando desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el hombre primitivo ya utilizaba la energía geotérmica somera, ¿no? Sin necesidad de bombas de calor, ¿no? Y ahora os pregunto, ¿sabéis cómo utilizaba el hombre primitivo este tipo de energía geotérmica? Si os ocurre, igual ya lo sabéis. No, o sea, estaba pensando en las aguas termales de los romanos para darse un baño, estas cosas. Pero no sé si va por ahí. Las aguas termales obviamente es energía geotérmica, pero sería más de más alta temperatura, ¿no? Ya tenemos agua que extraemos pues, a más de 30 grados, ¿no? O un pozo canadiense, ¿no? Eso no sé si se hacía en los prehistoria, pero lo hemos hablado, bueno, lo he explicado alguna vez en el podcast. Es un agujero que pasa por debajo de la tierra y mete aire dentro de una estancia a una temperatura moderada, vamos a decir. Grandes ingenieros prehistóricos que se ponían a hacer pozos canadienses. Ay, claro, bueno, Guille, anda que no me has hablado tú de, ¿cómo se llama la loma esta con la arquitectura troglodita? En Andalucía. La de Granada, Sí. Sacro Monte. El Sacro Monte, esos son casas debajo de la tierra, eso será... Eso tiene buena pinta. Sí, yo también pensaba que... Va por ahí. Que si hablamos de tiempos hace 20.000 años, pues fue época de hielo, ¿no? Es que tiene que tener algo, algo tipo, no sé, cuaves o, no sé, inercia térmica, pero... Claro, cuevas. El tema de las cuevas, sí, ¿no? Es un gran ejemplo, ¿no? Al final, ¿qué hacían pues cuando hacía frío fuera, pues los hombres se metían en la cueva, ¿no? Dentro de la montaña, eso está aislado, ¿no? Y está la influencia de si fuera hace frío o hace calor es mucho menor, ¿no? Y en eso consiste la energía geotérmica somera, en utilizar que si excavamos en el suelo, en sí el terreno sirve de aislamiento para que no tenga tanta influencia la temperatura que haga afuera. Entonces, normalmente cuando excavamos, a partir de unos 10 metros de profundidad hacia abajo, ya solemos tener una temperatura más o menos constante en el terreno, y que normalmente pues, suele ser parecida a la temperatura medio ambiente del lugar, ¿no? Por equilibrio térmico entre el ambiente y el terreno, en esas capas tenemos una temperatura más o menos constante. Entonces, gracias a eso, podemos utilizar pues, una bomba de calor con un foco, ¿no? Que sería el terreno, que tiene una temperatura constante, no depende de si hace frío o hace calor, y suele ser también más eficiente, o sea, más favorable que el aire ambiente, ¿no? Es lo que quería decir, favorable. Claro, la diferencia... Perdón, Guille, dale. No, nada, estaba pensando que, claro, que esto además tiene mucho sentido en sitios donde hay gran demanda de calefacción y bueno, y claramente baja temperatura y baja radiación solar, ¿no? Porque aquí en España a veces nos creemos que nuestro invierno es frío, sobre todo eso en la costa o en el sur, que vamos, ya ves cómo son los inviernos y que con energía solar podemos calentarnos el agua para la ducha también. Pero en los sitios donde realmente se consume energía para calefacción, allí está más complicado buscar alternativas renovables, ¿no? Entonces esta tiene muy buena pinta por el norte.
Muy bien, Guille. Como bien dices, en el norte es de los sitios al menos de Europa, bueno, y de América también, que más se utiliza la energía geotérmica somera, ¿no? Ahí en Suecia, por ejemplo, es uno de los países de Europa donde más extendida están. Suecia, Noruega. Allí puedes encontrar, bueno, igual Guille, ahí en la Universidad de Estocolmo, en el KTH, seguro que tenían tienen, porque investigan mucho en el tema de geotermia somera, bombas de calor geotérmicas con el que dan calefacción principalmente a los edificios. Digo principalmente porque refrigeración no les haría falta demasiada por allí. No, la refrigeración no es necesaria. La tienen natural, el free cooling. Abren la ventana. Yo, claro, lo que estaba pensando es que has dicho al principio que esto servía para hacer funcionar una bomba de calor. Bomba de calor, bueno, no sé si hay alguien, si quieres explicar brevemente qué es una bomba de calor, no sé que un oyente no sepa lo que es. Sí. Una bomba de calor es una máquina térmica que lo que hace es bombear el calor desde un foco frío a un foco caliente, ¿no? Y diréis, pero esto ¿cómo puede ser, no? Segundo principio de termodinámica nos dice que la temperatura, o sea, el calor fluye de forma espontánea de un foco caliente a un foco frío, ¿no? Tenemos, pues eso, nuestra taza de café que está caliente y va entregando calor al aire que le rodea, por ejemplo, y no al revés, ¿no? Pero podemos crear una máquina térmica, que es una bomba de calor, que aportando una energía externa, un trabajo externo en forma de energía eléctrica, bombee calor desde el foco frío a el foco caliente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, si nos vamos al caso de Suecia, la temperatura del terreno estaría aproximadamente pues, a unos 10 grados, ¿no? Podemos decir, de media durante todo el año. Y es bastante constante, ¿no? Allí en Suecia además hacen pozos muy profundos, de 200, 300 metros, para calentar. Entonces, una bomba de calor lo que hace, si utilizamos una bomba de calor aerotérmica, ¿no? Que son las típicas que sí que ahora se están instalando en los nuevos edificios aquí en España, además ahora se están instalando mucho bombas de calor aerotérmicas. De hecho, es obligatorio, creo. Ahora todos los edificios tienen bombas de calor, de aerotermia, siempre. Así es, ¿no? Hasta hace poco el código técnico te decía que tenías que instalar colectores solares térmicos para producir agua caliente sanitaria o calefacción, ¿no? Y ahora con el tema de las bombas de calor, como son bastante eficientes, también lo permite. Entonces, al final, también como es más barato, menos mantenimiento, lo que se hace es instalar bombas de calor aerotérmicas, ¿no? Que ahí el foco frío, cuando queremos calentar, sería el aire de fuera, ¿no? Pero ¿qué pasa eso en sitios como en Suecia, ¿no? Que tenemos que el aire puede estar a temperatura, yo que sé, a menos 10 grados. Sin embargo, el terreno está a una temperatura de unos 10 grados. Entonces, si yo tengo que calentar agua para calentar mi edificio, va a ser mucho más eficiente utilizar la temperatura del terreno. Pues voy a instalar unos pozos, voy a excavar y voy a instalar unas tuberías por las que voy a hacer circular un fluido y voy a extraer el calor del terreno y lo voy a acabar inyectando en mi habitación. Y de esta forma, pues proporciono calefacción. Eso, a veces no siempre se utiliza, o sea, en sitios fríos no se utiliza únicamente agua, ¿no? Porque se podría congelar. También se utilizan una serie de mezclas para evitar esto, que se congele. Y a mí una duda que me surge con esto es el de volumen. O sea, ¿necesitas un gran equipamiento para poder hacer geotermia en un hogar normal? O sea, porque imagino que en una industria o un hospital o una cosa así, pues pueden disponer de un espacio para hacer los pozos y tener una bomba de calor y tal, pero no sé si en comparación con la aerotermia, la geotermia es muy dispar en esto, muy diferente. Claro, a ver, hay obviamente ventajas e inconvenientes, el tema de aerotermia y geotermia, bombas de calor, ¿no? Como os comentaba, el tema de la geotermia, la ventaja que tiene es que va a ser mucho más eficiente, ¿no? Porque la temperatura que tenemos con la que vamos a trabajar es más favorable que la del aire, pero tiene desventajas, que como tú comentas, el tema de el coste, primero. Para una bomba de calor aerotérmica lo que voy a tener es unos ventiladores y un intercambiador que lo que va a hacer es calentar o enfriar el aire de fuera para poder calentar o enfriar mi habitación.
En el caso de una bomba de calor geotérmica tenemos que instalar estas tuberías en el terreno. Lo que es la máquina en sí de bomba de calor, las dimensiones son parecidas entre la geotérmica y la aerotérmica, pero con la aerotérmica tienes la bomba de calor y tienes pues, o la unidad condensadora afuera, condensadora o evaporadora, que en el que se intercambia aire con el calor con el aire, pero en la geotérmica necesitas estos pozos. Entonces, ahí hay un coste más elevado, ¿no? Tienes que excavar en el terreno, instalar estas tuberías, ¿no? Entonces, sí que necesitas volumen, pero que es volumen que va a estar enterrado, ¿no? No se va a ver, o sea, no es algo que necesites luego, no te va a ocupar espacio de tu edificio, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitas plantearlo. O sea, que se necesita, por ejemplo, en edificios nuevos, si tú vas a poner una bomba de calor geotérmica, lo que se hace es pensarlo con antelación y aprovechar los cimientos que tú haces cuando estás construyendo el edificio. Se pueden instalar ahí pilotes termoactivos, que se llaman, y utilizar directamente la cimentación de la casa para como tuberías o como intercambiadores enterrados. Vale. Entonces esto significa que cuando haces la excavación y pones los pozos, los boreholes, ¿no? Como se llaman en inglés, tú, aunque esto sea en esta tubería, tienes que también poner algún relleno, ¿no? No lo cubres con la tierra, simplemente. Tienes que hacer algo más, ¿no? Como para aislarlo o como definirlo. Claro, a ver, bueno, el tema de los intercambiadores enterrados, ¿no? Al final lo que hacemos es eso, si vas a hacer un edificio nuevo, pues directamente aprovechas la cimentación para poner los tubos, ¿no? Si tú tienes un edificio ya construido, sí que necesitas, como estamos comentando antes, un terreno en el que excavar a cierta profundidad, pues 30, 50, 100, 300 metros según las necesidades de la potencia que necesites. Entonces, lo que haces es hacer un agujero, se lleva una máquina, se hace un agujero de forma cilíndrica e insertan las tuberías por las que va a pasar el fluido. Normalmente es una tubería en U, o sea, lo que tienes es un tubo de plástico, que normalmente es polietileno, que baja y que vuelve a subir. Ese es el típico intercambiador enterrado, el de tubería en U. Entonces, al final, pues el fluido baja por una de las dos tuberías y luego vuelve a subir, ¿no? Claro, pero tú para poder intercambiar calor con el terreno necesitas que haya un contacto, que haya buena conductividad, ¿vale? Eso también es un tema que influye mucho, la conductividad del terreno en el que tú vayas a instalar tu bomba de calor geotérmica, porque vas a necesitar un pozo más largo, o sea, más profundo, o más cantidad de pozos, ¿vale? Entonces eso te influye. Entonces, para que haya buen contacto con el terreno y para que la conductividad sea buena, que no haya aire, ¿no? Que el aire pues es aislante, lo que se hace es rellenar el agujero una vez instalada la tubería con un relleno, ¿no? En inglés llamamos grout, que suele ser una mezcla de la propia tierra con la que tú has hecho o sea, que ya había en el sitio, con una especie de cemento, con bentonita para mejorar la conductividad térmica. Bueno, eso también pues están investigando pues también nuevos tipos de rellenos que sean pues que no perjudiquen al medio ambiente, que sean y que tengan unas buenas propiedades térmicas. Claro, bueno. No, iba acabando lo de los intercambiadores, porque estamos hablando todo el rato de pozos, de intercambiadores verticales, ¿no? Es como se llaman, pero también pueden, si tienes suficiente terreno, hay veces que los hacen sin un pozo, ¿no? Que los ponen como a nivel a nivel del suelo. Sí. Hablando de intercambiadores enterrados, existen dos tipos principales de intercambiadores enterrados, ¿no? Los verticales en los que estábamos hablando hasta ahora, que son, en inglés se llama boreholes, en el que hacemos pues, pozos verticales y que ocupan poco espacio, porque al final el volumen que ocupan es en vertical hacia el fondo, ¿no? Y luego existen otro tipo de intercambiadores enterrados que serían los horizontales, ¿vale? Entonces ahí lo que hacemos es excavar unas zanjas que no son muy profundas, unos 3-5 metros, y tirar tubería, ¿vale? Pues puede ser pues, ida y vuelta, se puede aprovechar más los tipos Linky, que haces ahí unos circulitos, ¿no? Para aprovechar, para que haya más
superficie de intercambio en menos volumen, ¿no? Y este tipo de intercambiadores, los horizontales, son más baratos, ¿no? Porque no tienes que excavar a tanta profundidad, pero requieres tener un terreno mucho más grande. Entonces, cuando si te planteas poner una bomba de calor geotérmica en un edificio que ya existe, lo que tienes que hacer es plantearte qué terreno tengo disponible. Tengo una gran extensión de terreno disponible, entonces si tengo una gran cantidad donde pueda poner muchas tuberías, me va a salir más barato excavar simplemente unas zanjas y poner ahí los tubos. Vale, sí que es cierto que si está a menos profundidad también va a tener más influencia de la temperatura que haya en cada momento en el aire. Si los haces verticales van a ser más independientes de si fuera hace frío, de si fuera hace calor, de si llueve, de si no, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes. Entonces, claro, si comparamos además el rendimiento de una bomba de calor, no, ya sea geotérmica o aerotérmica, con sistemas convencionales, es donde vemos que ganamos bastante, ¿no? Tú cuando quieres calentar tu casa, si lo haces con estufas eléctricas, ¿no? Que aquí pues en España es lo típico, ¿no? Algo barato, te compras una estufa, ¿no? La enciendes, entonces por cada kilovatio hora de electricidad que gastas, 1 kilovatio hora, ¿no? que de térmico que estás aportando, de calefacción, ¿no? O mucho. Mucho, sí. Que ves que ni siquiera. Bueno, si lo ves rojito, si ves las aspas rojitas, eso es que no está todo. No, ya, sí, luego hay otras pérdidas en calentar la estufa, todo eso, ¿no? Sí. O yo que sé, con calderas de gas natural, que tú estás quemando gas natural y tienes rendimiento pues del 90-95%, ¿no? Cada kilovatio hora de gas natural pues, se convierte en casi 1 kilovatio hora de calor, ¿no? Que tú das. En el tema de las bombas de calor, lo interesante es que por cada kilovatio hora eléctrico que tú consumes, esta energía que hace falta para bombear el calor, consigues muchos más kilovatios hora de calefacción o de refrigeración, muchos más kilovatios hora térmicos. Entonces, sí, del orden de... yo conozco la aerotermia, se llama coeficiente de operación, ¿no? La cantidad de kilovatios térmicos que te da por cada kilovatio eléctrico, y suele ser 5 o 6, ¿no? En caso de la geotermia, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque teniendo una temperatura constante y tú mucho más favorable, claro, pues pueden subir. A ver, de una aerotérmica normalmente tenemos pues 3, 4, 5, sobre todo si ya lo miramos el estacional, ¿no? O sea, claro, es verdad. Una cosa es el instantáneo que tú tienes en unas condiciones nominales, y luego es el estacional, que esto operando en un año con las diferentes variaciones de temperatura que vas a tener, de promedio, cuál es mi rendimiento, ¿no? en mi estación, ¿no? Para calefacción o para refrigeración. Con aerotermia, pues entre 3 podemos tener un COP, que dices, el COP, el coeficiente de performance, de entre 3 y 4. Esto, bueno, puede llegar a ser 5 si tienes un sistema muy bueno. El tema de geotermia, pues podemos subir pues, a 5 o 6, ¿no? En pues, algún momento podría ser un poco superior incluso. Entonces pasamos de un aerotermia a un promedio de un COP de 3 a geotermia en promedio de rendimiento estacional de 5. Ahí tenemos un aumento que podemos reducir el consumo con una bomba de calor geotérmica frente a una aerotérmica, podemos reducirlo en un 70% perfectamente. Y claro, el tema del COP al final nos dice eso, o sea, que es algo que choca un poco, ¿no? El que tengas un rendimiento de un 300%, no de un 400%, ¿no? Porque la gente puede pensar, esto del COP, esto exactamente qué significa. Claro, es el consumo eléctrico por cada kilovatio hora energético que tú tienes como útil, ¿no? Pero porque lo estás extrayendo del otro, de fuera, ¿no? En el caso de la geotermia extraías del terreno y lo introduces en tu recinto. Sí, yo algunas veces cuando le digo a la gente, tenéis que poner bombas de calor, pero eso que si explico así un poco por encima como acabamos de hacer, ¿no? Y digo, es que imagínate que tiene un 400% de eficiencia. Eso es imposible. ¿Cómo va a tener un 400% de eficiencia? Claro, porque tú estás ahí. Porque es calor que tú extraes de fuera y lo introduces. Eso solo te cuesta un poco de energía eléctrica. Pero el calor útil que tú estás introduciendo es
o sea, superior a la energía que tú estás utilizando de forma eléctrica. Por lo tanto, son sistemas mucho más eficientes que si tienes una estufa eléctrica, que si tienes una caldera de gas natural, por ejemplo. O mis favoritas, que son las estufas de butano que ponen en las terrazas de los bares en invierno. Esas son... Esas son maravillosas. Tony, te quería preguntar también, desde el punto de vista de la investigación, ¿cuál crees que serían los puntos más débiles, por así decirlo, los puntos donde se puede atacar más esta tecnología para mejorarla y para que llegue a ser más usada, ¿no? Y más famosa, y que la gente la conozca y que se lo tome como algo, una alternativa real a poner en vez de aerotermia? O sea, ¿qué hace falta para impulsar un poquito esta tecnología? Más que técnico, es un poco más social, ¿no? Lo que hace falta es, y ayudas, obviamente, y ayudas. Sí. Ayudas económicas. Se puede ver claramente, los países donde más, centrándonos en Europa, los países donde más bombas de calor geotérmicas se han instalado, se van instalando y más bombas de calor hay y se siguen instalando, serían Suecia, Alemania, Francia, Finlandia, ¿no? Países que claramente necesitan, tienen una demanda de calefacción bastante elevada, ¿no? Fuera hace mucho frío, entonces una aerotérmica no sea tan eficiente. Pero también pues, han apostado por una tecnología que no es barata, o sea, porque en comparación, si te pones a mirar los costes, pues aquí, por ejemplo, un sistema de gas natural para una vivienda unifamiliar pues te podría costar unos 4.000 euros, mientras que una bomba de calor geotérmica te va a costar alrededor de 20.000 euros o puede que más, ¿no? Entonces, el principal problema es que hace falta una inversión inicial más elevada de un sistema convencional. Entonces, pero por otro lado tienes que el periodo de retorno tampoco es muy elevado. En 5 o 7 años has amortizado esa inversión. Entonces, ¿qué hace falta para que se extienda más esta tecnología? Pues, por un lado, dar más visibilidad a la tecnología, que la gente la conozca y que la vea como una alternativa renovable y eficiente, ¿no? Y realista, no una realista. Cosa de ciencia ficción. Claro. Y ayudas, ¿no? Porque, sobre todo aquí en países del sur de Europa, que es donde menos está implantada, en España, en Italia, Grecia, donde se está instalando más, pues igual pasa en edificios que son más gubernamentales, ¿no? Edificios grandes en los que pues al final hay una entidad que puede poner más dinero, ¿no? Y que puede hacer más eficiente. Pero para que un particular decida ponerse una bomba de calor geotérmica cuando tiene un sistema mucho más barato que en la mirada típica más cortoplacista y en el que esto es un dineral que tengo que invertir ahora, pues la gente no lo invierte. Entonces falta un poco de concienciación, de visibilización y pues ayudas a este tipo de tecnologías. Luego también es cierto que luego la bomba de calor aerotérmica también es una alternativa muy eficiente y que va a salir más barata, bastante más barata que no tener que instalar los pozos. Entonces, pues eso, más también concienciación y visibilización de la tecnología y que los gobiernos apuesten por este tipo de tecnología, ¿no? Hay agencias a nivel europeo y a nivel internacional de bombas de calor geotérmica que intentan dar visibilidad a este tipo de tecnologías, ¿no? Pero no es las que están más en boga, ¿no? Sí, por añadir que yo siempre voy con mi pedrada personal, ¿no? De hacer las cosas colectivas, comunidades energéticas y estas cosas. Si tú tienes un edificio con 20 viviendas y tienes un sótano con parking y estamos pensando que en el futuro van a haber menos coches, o debería ser así, ¿no? Sobre todo si vives dentro de la ciudad, pues a lo mejor ya con la bici, con autobuses y tal, pues la mitad de los coches podrían irse. Vas a tener espacio para hacer unos agujeros y hacer geotermia, y entre todos los edificios pues probablemente salga a un coste más asumible, vamos a decir, y el retorno mucho más rápido, y tienes energía renovable para todo el edificio así de una.
Entonces, también es una cosa que es muy cultural en España. No estamos acostumbrados a trabajar de forma colectiva o comunitaria, hablar con nuestros vecinos ya para cambiar el ascensor, que la señora del octavo que no puede subir, te tiras 2 años, pues imagínate ponerte a hacer agujeros y geotermia y todo lo que ello conlleva. Pero creo que deberíamos intentarlo. O sea, el final, el futuro pinta jodido y habrá que ir pensando alternativas a lo que hacemos ya. Al final hay que buscar una combinación de soluciones, ¿no? Claro, tampoco buscamos la solución que Claro. sirva para todo el mundo en todos los aspectos. Hay que ver cuándo tiene más sentido y cuándo no. Así que es genial tener esta variedad, ¿no?, de tecnologías. Y muy relacionado con lo que tú estás diciendo ahora, Guille, se puede ver, por ejemplo, la pregunta que me has hecho antes, el tema de la investigación del tema de geotermia. Sí que, o sea, han habido muchas ayudas, he investigado mucho en proyectos europeos, por ejemplo, el tema de geotermia para producir sistemas más baratos, más asequibles, ¿no? Y más eficientes. Pero, por ejemplo, ahora ya el tema de la geotermia, sobre todo, es investigar el tema de implantación junto con otras tecnologías de hibridación, ¿no? Utilizar una bomba de calor geotérmica en conjunto con paneles solares o con otros tipos de tecnologías, ¿no? Porque al final, como ya habéis comentado muchas veces, lo que estáis diciendo ahora es que la solución no es una única tecnología que me solucione todo el problema, ¿no? Al final, en cada situación va a haber una tecnología que va a ser mejor, ¿no? Que va a ser más eficiente y más adecuada para tu aplicación. Sí, hablando de proyectos europeos, tú estabas trabajando recientemente en el proyecto Geotech, si no tengo mal entendido, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poquito de qué consistía este proyecto? Sí, claro que sí. Es que así ya por conocer un poquito lo que está haciendo ahora mismo ya. Y el proyecto Geotech, que Machi también lo conoce mucho, ¿no? Él ha estado también trabajando con resultados de este proyecto, ¿no? Y aplicando resultados de este proyecto. Fue un proyecto europeo, empezó en el 2015, acabó en el 2019, si mal no recuerdo, 4 añitos, Horizonte 2020, proyectos del programa Horizonte 2020, en el que lo que se pretendía era hacer sistemas de bomba de calor geotérmica plug and play, ¿no? O sea, fáciles de instalar, que sean sencillos, modulares y tengas una forma sencilla de diseñarlo, ¿no? Yo tengo que poner este sistema en esta localización que tengo este tipo de clima, ¿vale? Pues poner esta bomba de calor con este pozo de forma que sea fácil de instalar y para darle más visibilidad a la tecnología y que sea más sencillo también el tema del diseño. Entonces se investigaron diferentes, los 3 pilares principales de tecnología que se desarrolló para hacer la geotermia somera más asequible. Primero, sí que se investigó una forma de perforar pozos que no requiriera tanta agua, una forma de perforación de pozos seca. Normalmente cuando vamos a hacer pozos verticales, necesitamos una máquina que excave en el terreno y para eso hace falta una cantidad de agua muy grande. Si buscáis en internet borehole, excavation o algo así y miráis que necesita mucha cantidad de agua. Entonces, pues esto era una forma de excavar de forma más barata y sin tener que gastar tanto agua. Luego, imagino que el agua es como para empujar la tierra y que salga, ¿o? Claro, y para refrigerar todo aquello y claro. para que ayude, no, pero también para que ayude a extraer toda la tierra que estamos cavando y que extraer esa tierra para dejar el hueco para luego poner las tuberías. Luego, el tema más así innovador y que es un concepto bastante útil, es la bomba de calor dual, ¿no? Que va un poco con todo lo que hablamos de hibridizar tecnologías, ¿no? Se desarrolla una bomba de calor dual que no es solo bomba de calor geotérmica, es una bomba de calor que puede trabajar con el terreno, pero también con el aire, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues tiene diferentes ventajas, ¿no? Lo primero es que permite seleccionar, o sea, sirve para eso, para calentar tu casa o para enfriarla o para agua caliente sanitaria. La cosa es que tú puedes elegir en cada momento si es más eficiente trabajar contra el terreno
o contra el aire. Pues dependiendo del momento en el día, si estás calentando y estás a mediodía que hace más calor, el aire está más caliente, puedes utilizar el aire externo, puedes utilizar la bomba de calor como aerotérmica y trabajar contra el aire. Si igual por la noche que hace demasiado frío, la temperatura ambiente es muy baja, pero el terreno está más caliente, pues aprovechas y extraes calor del terreno para calentar tu edificio, ¿no? Entonces tienes la opción de elegir el foco más eficiente. Y esto, por otro lado, también nos hace que sea más rentable, sea más asequible la parte geotérmica, ya que como tienes las dos fuentes, tanto el aire como el terreno, estás influyendo menos en el terreno, estás calentándolo menos, extrayendo menos calor del terreno, o inyectando menos calor, entonces te permite que tengas un campo de intercambiadores verticales, intercambiadores enterrados más pequeño, ¿no? Te permite reducir la cantidad que tienes que perforar. Ir combinando pues, con esta tecnología, pues se pueden alcanzar eficiencias estacionales pues, más altas que una bomba de calor geotérmica normal. Sí, la verdad es que me parece una ideaza, ¿eh? Claro, o sea, dices, la temperatura del terreno de promedio es mejor que la del aire, pero claro, hay momentos en los que la del aire te conviene mucho más. O sea, no sé, esto no conocía esto y me pareció espectacular. Y has dicho que habían tres líneas, ¿cuál es la tercera? Y el último también otro intercambiador enterrado, que es uno coaxial helicoidal. Os he comentado que normalmente intercambiadores verticales tenemos el de tubería en U, que es un tubo que baja, hace la U y sube, ¿no? Y por ahí baja el fluido y vuelve a subir. Hay otro tipo de intercambiadores que es más compacto, que son los coaxiales, en los que tenemos un tubo interior y un exterior. Entonces el fluido normalmente baja por fuera, ¿no? Se calienta, por ejemplo, con el terreno y luego sube por el interior. Entonces se desarrolló todo tipo de intercambiador coaxial que era helicoidal, en el que el fluido por la parte de fuera baja siguiendo una trayectoria elíptica, ¿no? O sea, helicoidal, ¿no? Una hélice, ¿no? O sea, como torsionando, digamos, un tubo con el otro, con el que en vez de sube. bajar de forma recta, siguiendo la trayectoria helicoidal, de esta forma, cuando tenemos un flujo laminar, que la transmisión de calor es más baja, ¿no? con velocidades más bajas, conseguimos aumentar la turbulencia, ¿vale? Y se ha hecho de forma que no se aumente mucho la caída de presión, ¿no? Entonces, al final es una forma de mejorar la transmisión de calor sin perjudicar la pérdida hidráulica por ese conducto. Entonces, bueno, al final se conseguían rendimientos mejores y poder instalar pozos que fueran más cortos, no sin necesidad de excavar tan profundo. Que imagino que es la parte más cara, ¿no? De una instalación, la excavación. La parte de intercambios enterrados, excavar e instalarlos, pues suele ser 20, 30, 40% de la instalación total, sí. Claro. La parte cara. Y ya, entonces ya con todo esto que nos hemos puesto un poquitín técnicos aquí al final, Sí. pero es que las fricadas también hay que sacarlas del cuerpo, o sea, hay que ponerse un poquitín frikis. Y a mí ya entonces podemos afirmar que esta tecnología es viable económicamente, es decir, ¿recomendarías a la gente que se planteara poner geotermia? Sí, vamos a ver. Si tú tienes una vivienda, tienes un terreno disponible y puedes permitirte esa inversión inicial, al final la vas a rentar. O sea, vas a tener una energía fiable, ¿no? Porque si tú te instalas, por ejemplo, paneles solares, vas a depender de si hace sol o de si no hace sol. O sea, en este caso, con la bomba de calor geotérmica no va a depender de si hace calor, de si no hace calor, si hace sol, si está nublado, si es de noche. Entonces, está disponible todo el día. No requiere mucho mantenimiento. Luego, además, en climas como en países mediterráneos, en el clima mediterráneo, que no está muy instalada, tiene mucho potencial además, porque te sirve tanto para calentar como para enfriar, ¿no? Si tú te pones colectores solares en tu casa, no estoy diciendo que los colectores solares no sean buenos, es simplemente por comparar con una tecnología más conocida, así renovable, pues te sirven para calentar, ¿no? La bomba de calor geotérmica pues te sirve tanto para calentar como para enfriar, y además en sitios donde necesitas tanto calefacción como refrigeración, el terreno te hace de almacenamiento térmico. O
sea, tú en invierno extraes calor, enfrías parcialmente el terreno y luego en verano vas a inyectar calor en el terreno. Entonces ahí estás utilizando el terreno como almacenamiento térmico. Cuando se utiliza en un sitio muy frío, lo que haces es todo el rato estás enfriando el terreno, ¿no? En Suecia lo que hacen es, y por eso tienen que hacer también intercambiadores tan largos, porque tienen que dimensionarlos para que no enfríes demasiado el terreno, ¿no? Ahí es cuando se convierte en renovable, que estábamos hablando al principio. Y luego el tema de renovable es que al final necesitas energía eléctrica. Entonces, claro, tú tienes una bomba de calor geotérmica, está claro, estás extrayendo calor del terreno y lo introduces en tu casa. Pero tú necesitas un aporte eléctrico para hacer funcionar tu bomba de calor. Entonces sí que es cierto que es muy eficiente y, como hemos dicho, por cada kilovatio hora térmico necesitas pocos kilovatios hora eléctricos, pero si esa electricidad viene de energía no renovable, pues esa bomba de calor geotérmica no es 100% renovable. Entonces ahí volvemos con el tema de hibridizar con otras tecnologías. Si, por ejemplo, tú tienes una bomba de calor geotérmica y paneles fotovoltaicos, por ejemplo, pues entonces sí que puedes conseguir que tu bomba de calor geotérmica sea 100% renovable, ¿no? Entonces ahí el tema del no renovable viene por la electricidad que tú tienes que consumir para hacerla funcionar. Y bueno, no sé si es absurdo, pero coger y aprovechar los sitios donde pueden hacer una instalación, una central geotérmica, ¿no? Producir electricidad y luego alimentar intercambiadores de calor geotérmicos. Y ya el kit completo. La fiesta de la geotérmica. Y la fiesta en Islandia con los vikingos, ¿no? Oye, pues qué interesante. Yo tengo ganas de esta semana ir subiendo al canal que tenemos en las redes sociales fotos y esquemas y tal, porque a veces cuando hablamos de los intercambiadores, de las bombas de calor, de los tubos y tal, visualmente se ve mucho mejor. Así yo tengo que sí, vamos, la gente... si necesitáis. Es verdad, por supuesto. Sí, o sea, pídele, Guille, pídele. y ponemos fotitos para que la gente lo pueda ver. Y aprovecho que ya que lo has dicho en las redes sociales, y así no las tengo que decir al final otra vez, son Una Energía Nada Corriente en Twitter, Facebook e Instagram. Seguidnos, bueno, en LinkedIn también, pero todavía no hay nada. Y entonces... no sé si tenéis, Machi, ¿tienes alguna pregunta? Tú que has trabajado con los datos de Geotech, igual tienes alguna interioridad que quieras sacar, algún rencor. Que quería comentarlo de que en España, por ejemplo, tienen más potencial porque podemos tanto utilizarlo para refrigeración como para calefacción, pero por otro lado, si no me acuerdo mal, nos salió que sobre todo utilizábamos el terreno, que la bomba de aerotermia no fue tan utilizada, ¿no? 95% dentro de 25 años de operación fue básicamente solo terreno. Sí, claro, porque en Valencia el terreno, por ejemplo, está a 20 grados, entonces suele ser mucho más favorable utilizar el terreno que no el... Y también porque como inyectas y extraes calor, no estás calentando o enfriando tanto el terreno. En países que estás enfriando más el terreno, pues habrá momentos en los que entonces el aire te salga más rentable porque has enfriado demasiado el terreno, ¿no? Sí. Entonces, si te consideras instalarte una bomba dual en el clima mediterráneo, no vale la pena. Ahí tienes razón. Claro, ahí te sale más rentable directamente una geotérmica. Pero aparte de todo esto, ¿cómo está con esa tecnología en España? ¿Está extendida? No sé, ¿conocéis algunas personas que ya lo tienen en sus viviendas? En España no está muy extendida, está mucho más extendida, por ejemplo, ahí en Polonia. Ahí en Polonia sí que hay un número de bombas de calor y mucho mayor que en los países del sur, ¿no? Suecia, Alemania, Francia, Finlandia, países del norte, ahí está muy extendido. Países del centro de Europa se está extendiendo, se está utilizando más. Y en el sur
como comentaba, no hay muchas unidades instaladas. Yo las instalaciones que conozco aquí son principalmente edificios institucionales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos en los edificios nuevos de estos de la Generalitat que hicieron al lado de la cárcel Modelo, pues ahí hay bomba de calor geotérmica. Algún otro instalaciones obviamente de investigación tenemos en la universidad, yo conozco la Universidad de Vigo, pero no está tan extendido. O sea, sí que hay edificios en los que se ha instalado, pero tampoco muchos particulares, ¿no? ¿Crees que se irá extendiendo? Quiero decir, o sea, bueno, imagino que vas a decir que sí, pero claro, has dicho que en el norte se ha extendido ya, en el centro se está extendiendo. O sea, que será una cosa que sea, como está ocurriendo ahora con la aerotermia, que será bastante común dentro de lo que cabe. O sea, no lo tendrá todo el mundo a lo mejor, pero... Yo creo que un poco más sí, pero aquí en el sur lo veo más complicado, que se extienda tanto. Aquí, claro, se tiende más a pensar en energía solar porque tenemos mucho sol, en sistemas que no requieren una inversión inicial tan elevada. Vamos, entonces, claro, una bomba aerotérmica, que también es un sistema muy eficiente, aquí con un clima que tampoco no hace demasiado calor ni extremado frío, pues pueden funcionar bien. Claramente una bomba geotérmica sería más eficiente, pero el otro sistema pues está bien. Claro, es lo que iba a decir, es un poco lo que pasa cuando tienes un clima así bastante favorable, bastante agradable, que tenemos en España, que no hace bastante calor, pero tampoco es esto subsahariano, ni hace un frío como los del norte de Europa. Entonces se puede soportar con una tecnología un pelín menos eficiente. Claro. Y tienes el dinero para irte de viaje a Subsahara. Y así para cerrar, ¿alguna pregunta más que queráis hacer, Guille o Machi? Ya estamos casi en la hora, igual tendríamos que ir acabando el programa. A ver, esto ya era más por curiosidad, pero ¿hay aún regiones, por así del mundo, que estén empezando a descubrir sitios de geotermia? Es decir, como Islandia cuando lo descubrió fue un boom para ellos y dijeron, apostamos por esto a tope, la Toscana, tal. No sé si esta tecnología ha ido encontrando sitios a lo largo del mundo también en esta década y bueno, por curiosidad, por si tenían más ejemplos así. Sí, bueno, no hemos comentado tampoco otras partes del mundo en las que hayan zonas para construir centrales geotérmicas, ¿no? Para producir electricidad. A ver, eso está bastante estudiado y se conoce ya las zonas del mundo donde hay un potencial alto directamente para producir electricidad con energía geotérmica, que principalmente en lugares del mundo, Estados Unidos tiene el 24% de las centrales geotérmicas, ¿no? Para producir electricidad. Luego México también tiene una gran cantidad de centrales de geotérmicas para producir electricidad y también están apostando por las bombas de calor geotérmicas. Luego también la zona de Japón, Nueva Zelanda, por ahí también. Hay algunas zonas del planeta en el que sí tienen unos gradientes geotérmicos más grandes y en los que sí que se ha construido y se siguen construyendo centrales geotérmicas. Así alguno que se ha descubierto recientemente, pues no te sabría decir. Yo creo que eso ya lleva bastante tiempo sabiéndose dónde y se ha ido explotando pues poco a poco, también en función de la economía del país también y de los recursos que tengan. Me ha venido otra curiosidad. ¿Y en el mar? Así el fondo marino o algo así, porque habrá sitios en el mar donde también haya mayor gradiente térmico. No sé si es viable el hacer excavaciones. Y si se plantea a nivel ecológico, a lo mejor es una barbaridad absoluta, no sé. Yo no conozco a nivel de profundidades marinas, pero tiene que ser muy costoso, yo creo, porque, sí, claro, porque hay que aislar la tubería. Profundidades muy grandes, Ya, el agua ya está. El agua para excavar ya está, eso es. Eso lo tenemos hecho. Pues... Sí, por ejemplo, en cuanto de recursos, en Polonia tampoco tenemos recursos para plantar una central
geotermia eléctrica. Tenemos una zona en el sur de Polonia en que llegamos a 90 grados, así que hay una instalación que abastece los hoteles de toda esta zona haciendo el district heating. Pero aparte de eso, lo único que se hace son subvenciones para los sistemas de baja profundidad. Y sí que dentro de los últimos 10 años se han duplicado el volumen de estos sistemas cada año. Es decir, hace 10 años se instaló un medio de lo que se instaló ahora. Y son como 6.000 instalaciones en el año 2019, pero es sobre todo por las subvenciones que tenemos, que llegan hasta 30% del coste de la instalación. Bueno, mejor geotermia que carbón, Machi. Totalmente de acuerdo. Tony, no sé si quieres hacer algún último apunte para cerrar el programa. ¿Algo que nos hayamos dejado? Yo creo que ya está todo lo interesante dicho. Nada, simplemente la gente que nos escuche, que sepa que existe la geotermia, que es una alternativa que es muy eficiente, que los periodos de retorno para una máquina geotérmica no son elevados, que requieren un coste de inversión inicial, pero se recupera. Y que sepa que existe, que no hay países en los que está muy extendido. Y que es una opción, sobre todo si se combinan con otras alternativas. Genial, pues muchísimas gracias, Tony, porque has sido súper amable. Te hemos estado mareando media hora antes de empezar incluso y ha sido muy interesante el programa, hemos aprendido muchísimo y bienvenido eres otro día. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Un placer. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y nada, en otra ocasión, si me necesitáis, proyectar la señal. Genial. A los oyentes, simplemente recordaros que para apoyarnos nos viene muy bien que os suscribáis, le deis me gusta, pongáis comentarios, lo compartáis con cualquiera que le pueda interesar. Si hay alguien que se está pensando cambiar la caldera de gas, pues pasarle el programa, porque a lo mejor en vez de aerotermia se quiere poner geotermia, quién sabe. Y si habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.